Ya, la idea de hoy es que vayamos mirando el temario y vayamos revisando qué temas dominan bien y en cuáles están ahí como un poco fallando para que lo abordemos en la próxima clase a modo de repaso, ¿ya? Entonces, comencemos a revisar. En el área de ondas, específicamente, les van a preguntar por lo que aparece acá, ¿sí? De esto le van a preguntar de ondas, así que vayamos revisando. Primero que todo, les van a preguntar por la transmisión y clasificación de ondas mecánicas y electromagnéticas. Entonces, ojo que influye la transmisión y la clasificación, que son dos tópicos separados, se relacionan entre sí, pero revisémoslos por separado, ¿sí? Primero, podemos clasificar las ondas como mecánicas o electromagnéticas. Recordar acá que las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse, sí o sí. No pueden propagarse por el vacío. En cambio, las electromagnéticas sí se pueden propagar en el vacío. O sea, se pueden propagar por medios materiales, pero también por el vacío. Esa sería la clasificación. También recuerden que tenemos otra clasificación, la voy a dejar acá en el chat, que es transversal o longitudinal. ¿Se acuerdan qué significaba cada cosa? Esta es como un poquito más complicada. Mientras lo piensan, voy a escribirlo por el chat. Transversal. ¿Lo recuerdan o no? Mientras tanto, sigo. Oh, no, lo envié, no lo quería enviar. Bueno, ya ahí en el chat está la definición de una onda transversal, ¿ya? ¿Cuándo clasificamos una onda como transversal? Y como pueden leer en el chat, claro, la dirección de propagación de la onda, ya supongamos una onda sonora que se propaga hacia allá. No, mal ejemplo, porque la onda sonora es longitudinal. Entonces, pensemos en un haz de luz, ¿ya? Un haz de luz se propaga hacia allá. Entonces, ¿hacia dónde vibra el medio? Vibra perpendicularmente, ¿sí? O sea, la onda se propaga hacia allá, pero el medio lo hace en esta dirección, o sea, direcciones perpendiculares. Y mientras que la longitudinal, que ahí sí podemos dar el ejemplo de una onda sonora, la dirección de propagación es la misma, aquí lo voy a escribir por el chat, es la misma dirección de vibración del medio, ¿sí? Entonces, recordar cómo clasificar una onda como transversal y longitudinal. Esas serían las clasificaciones más relevantes. También se puede clasificar una onda como estacionaria o viajera, pero sacaron del temario las ondas estacionarias. Así que en clasificación, eso es lo primordial que tienen que manejar. O sea, si una onda es mecánica o electromagnética y si una onda es longitudinal o transversal. También tienen que manejar el fenómeno de la transmisión. ¿A qué se refiere la transmisión? A cuando una onda pasa de un medio hacia otro. ¿Sí? O sea, cuando ocurre un cambio de medio. Y
En cuanto a la transmisión, ojo que incluye la refracción, lo voy a destacar acá. Acá. La transmisión incluye la refracción y la absorción, ¿sí? O sea, si digo que una onda se transmite, estoy diciendo que está cambiando de medio, pasando de un medio hacia otro. Y podemos hablar de absorción o refracción. Recuerden que la absorción se da en la luz y en el sonido también. Por ejemplo, en el caso de la luz, mi polerón, que es negro, absorbe todos los colores y por eso lo vemos negro. Ahora, si mi polerón reflejara la luz roja, yo lo vería rojo, ¿sí? Porque está reflejando la luz roja y está absorbiendo todos los demás. Entonces, la absorción, en el caso particular de la luz, también tiene que ver con los colores que podemos ver. Y en el caso del sonido, hablamos de absorción cuando tenemos un material, como por decirlo así, acolchadito, que absorbe las ondas sonoras. Y el resultado es que se percibe un sonido más apagado. Por ejemplo, en las salas de cine, ¿sí? En los teatros también, acolchaditos. ¿Y qué se logra con eso? Que se absorba la mayor cantidad de sonido y no se escuche eco, ¿sí? Que no se escuche reverberación tampoco. O sea, que se escuche un sonido limpio, claro, ¿sí? Esos serían los fenómenos de absorción, o sea, ese sería el fenómeno de absorción. Ahora, la refracción es cuando una onda cambia de medio e incide con un ángulo diferente a 90 grados. O sea, incide un poquito, ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo, pero me refiero a que el ángulo es diferente a 90 grados, ¿sí? No es un ángulo recto con los dibujos. Buena idea, buena idea. Sí. Ya, aquí, por ejemplo, si tengo una superficie y llega una onda de luz, por ejemplo, imaginamos que es un láser azul, incide, fíjense que con 90 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, el haz de luz láser va a seguir derecho, no va a cambiar su dirección de propagación. Pero si la luz llega, aquí lo voy a hacer al ladito, o mejor abajo, sí, abajo. Imaginemos que en esta ocasión la luz incide con un ángulo diferente de 90 grados. Bueno, en ese caso, este rayo va a cambiar su dirección de propagación. Y ahí depende. Bueno, ¿cómo sé si cambia su dirección alejándose de la normal? A todo esto, la normal es una línea recta imaginaria que usamos para medir los ángulos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo sé si ese ángulo, el de acá, el ángulo incidente, es menor o mayor al ángulo del rayo refractado? ¿Cómo lo voy a saber? Comparando las velocidades de la onda en ese medio. Independiente de que sea sonido o luz, si en este medio la velocidad es mayor, entonces el ángulo va a ser mayor. Y si la velocidad es menor, el ángulo va a ser menor. O sea, siempre se va a cumplir de que a mayor velocidad, mayor va a ser el ángulo.
en ese medio respecto de la normal. Ojo, aquí respecto de la normal se miden los ángulos. Y bueno, siempre se va a cumplir eso. A mayor ángulo quiere decir que mayor velocidad en el medio. Y si el ángulo es más pequeñito, quiere decir que la velocidad en ese medio es menor. Y ese es el fenómeno de la refracción, que si se dan cuenta ocurre una desviación de la onda, ya sea sonora o luz o cualquier onda, ¿sí? Se produce una desviación de la dirección de propagación de la onda. Ese es el fenómeno de la refracción. No confundir con difracción, ¿ya? Seguimos acá. Ay. Yo quiero bajar aquí, ya, súper. Ah, pero tengo que borrar esa línea. Ya, entonces ese sería el fenómeno de la refracción. Entonces, súper. Lo voy a destacar ahí de otro color. Ya lo revisamos. Y eso sería el punto 1. ¿Check o no check? Sí, díganme por acá. Acá no puedo activar votaciones, pero coméntenme por el chat si está listo el primer punto o no. Si hay alguna duda, pregunta, consulta, coméntelo. Entonces le hacemos un check. Ah, exacto. Claudia pregunta, ¿absorción era como refracción? La respuesta es sí, porque absorción, se refiere que la onda va desde un medio hacia el otro, ¿sí? Entonces, se ve igual, pero el detalle es que la refracción nos enfocamos en ese cambio de dirección, ¿sí? Sería como esa sutileza de que si un material tiene la capacidad de absorber ondas, ya sean sonoras, de luz, etcétera, decimos que es el fenómeno de la absorción. Pero si vemos cómo viene una onda y al pasar a ese medio desvía su trayectoria o su dirección de propagación, ahí hablamos de refracción. Entonces, ambos son parte del fenómeno, perdón, de la transmisión. O sea que una onda se transmite de un medio a otro, pasa de un medio a otro. Pero ¿cuál es la diferencia? Absorción es como genérico, ¿sí? Cuando una onda pasa de un medio a otro y se queda en ese medio. Ahí hablamos de absorción, pero cuando nos fijamos en ese cambio que tiene la dirección de propagación, hablamos de refracción, ¿sí? Entonces, check, ahora sí, voy a agregar aquí, listo este tema. No saque. ¿A qué se refiere? Claudia, ¿hay alguna duda? ¿No sale? Eso mismo, sí. Em, Eso mismo, Claudia, súper bien. Eso en cuanto al fenómeno de la absorción, ¿ya? Ahora, si nos fijamos en ese cambio de dirección de propagación, muchas veces nos pueden decir que viene el rayo, cambia de dirección, después hay otro medio, cambia de dirección, o vuelve al mismo medio y cambia de dirección.
Ahora, tienen que tener en cuenta de que estos son como simplificaciones de la realidad, porque en verdad siempre va a ocurrir que una parte de la onda se va a reflejar y otra parte de la onda se va a transmitir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Uno lo simplifica, o sea, en la PAES simplificamos esto y generalizamos, o sea, más bien simplificamos y nos centramos en un fenómeno a la vez, ¿sí? Por ejemplo, si un haz de luz pasa del aire al agua, va a ocurrir que parte del haz de luz se va a reflejar y otro porcentaje se va a transmitir. Pero ¿qué pasa en los ejercicios? En general nos preguntan o por la refracción o por la reflexión, ¿sí? Lo importante es que distingan esos fenómenos y que consideren también que siempre están presentes ambos. O sea, hay una excepción, solo una excepción, donde solo ocurre el fenómeno de reflexión. En todas las demás están presentes ambas. O sea, un porcentaje se refleja y el otro porcentaje se transmite. Se los menciono porque en un ejercicio de la PDT, no, PSU creo que era ese tiempo, aparecía un ejercicio que uno decía, ay, qué fácil. Creo que se los había comentado, que salía una persona mirándose al espejo y me preguntaban qué fenómenos ondulatorios están presentes en la imagen. Y uno decía, ay, la reflexión, obvio, qué fácil. Pero esa no era la respuesta correcta. La respuesta correcta era reflexión y refracción. Entonces, siempre tengan presente de que ambos fenómenos van a ocurrir. O sea, un porcentaje se refleja, un porcentaje se transmite. Pero ahora, si me preguntan por el ángulo de refracción, no me voy a preocupar de la reflexión. ¿Ya? O sea, nos preocupamos por la refracción solamente. ¿Sí? O cuando me pregunten algo de espejos, yo me voy a enfocar solo en la reflexión. Me olvido de que hay refracción, ¿sí? Hay que simplificar. Así que eso, y súper bien su comentario, Claudia. En el caso de la absorción, como que no sale la onda involucrada, ¿sí? Vamos al siguiente punto. Cualquier duda que tengan, la dejan por el chat y así nos enfocamos en eso la clase que viene. Segundo punto dice, características básicas del sonido, altura o tono, intensidad y timbre. ¿Se acuerdan cuál es cuál? Acá yo creo que el más intuitivo es la intensidad. Aquí se los voy a anotar. Intensidad. A esto coloquialmente le llamamos volumen, ¿sí? Y tiene que ver con la amplitud de la onda sonora, ¿sí? Un sonido, recuerden que podemos dibujarlo, lo voy a dibujar así. ¿Ya? Eso puede ser un sonido. Ahora, ¿qué pasa? Que un sonido puede ser... vamos a agregar una página acá para que les quede el resumen. Ay, acá vamos a agregar. Ya, aquí vamos a agregar el mini resumen. Entonces, primera característica, la intensidad. Esto es lo que conocemos coloquialmente como volumen y se relaciona con la amplitud, o sea, la característica de la onda
asociado a la intensidad es la amplitud. ¿Cómo lo veríamos en una onda? Este sería un sonido débil, que sería, ay, ¿por qué? Ya, ahora sí. Este sería un sonido débil, o sea, hablando así. Y este sería un sonido fuerte, o sea, gritando. Esta es la diferencia entre intensidad, o sea, claro, esta es la diferencia entre un sonido débil, lo voy a anotar acá. Este sería un sonido débil y este sería un sonido fuerte. Y la diferencia en los gráficos de la onda sería la que se muestra acá. Un sonido débil sería el primero, aquí, sonido débil. Y un sonido fuerte, o sea, gritando, sería este. ¿Sí? Entonces recordar que la intensidad se relaciona con la amplitud. Segunda característica del sonido, tono o altura. El tono o altura se relaciona, podríamos decir que es como la nota musical que, en la que está el sonido que escuchamos y se relaciona con la frecuencia de la onda sonora. Y esto nos permite clasificar los sonidos como agudos o graves. Aquí voy a anotar graves. ¿Cómo lo vemos en el gráfico? Los sonidos agudos, como mi voz, los veríamos con una frecuencia muy alta, o sea, muchos ciclos por unidad de tiempo. En cambio, los sonidos graves los veríamos así, o sea, poquitas oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, sonido agudo, recuerden, frecuencia grande, y los sonidos graves tienen poquita frecuencia. Ahora, fíjense la relación con la longitud de onda. ¿Se acuerdan de la longitud de onda o no? Les pregunto, ¿cuál tiene mayor longitud de onda? ¿Los sonidos graves o los agudos? ¿Cuál tiene? Exacto, Claudia. Tiene mayor longitud de onda. Súper bien. ¿Cuál tiene mayor longitud de onda? Los sonidos graves. Muy bien. Y así aprovechamos de recordar el concepto de longitud de onda, que es cuánto mide un ciclo. Última característica del sonido, el timbre. ¿Se acuerdan qué era el timbre? No, acá ya, se los comento. Recordar que el timbre, primero que todo, depende de qué cosa o quién emite el sonido. Ahí voy a poner de qué o quién emite el sonido. O sea, depende de la fuente de la onda sonora. Sí, eso suena más inclusivo, ¿cierto? Depende de la fuente de la onda sonora. Y esto nos permite distinguir quién está emitiendo el sonido o qué cosa. Por ejemplo, si suena un violín y una flauta traversa hace la misma nota con el mismo volumen, o sea, mismo tono y misma intensidad, uno igual puede distinguir cuándo está sonando el violín y cuándo está sonando la flauta traversa. Y así con todos los instrumentos musicales, bueno, no todos, pero los podemos diferenciar si los hemos escuchado antes
O otro ejemplo es que podemos saber qué persona está hablando. Por ejemplo, si su mejor amigo le dice, hola, ¿cómo estás? En un audio, y su mejor amiga le manda el mismo audio, o sea, hola, ¿cómo estás? Ellos podrían tener el mismo tono, el mismo volumen, pero no van a tener el mismo timbre. Entonces usted puede decir, ¿está hablando mi amigo o está hablando mi mejor amiga? ¿Sí? Es lo que nos permite identificar qué cosa está emitiendo esta onda sonora. Y bueno, las personas que imitan a cantantes, por ejemplo, tratan de igualar este timbre. ¿Sí? Es difícil, sí, a veces se puede lograr, ¿sí? Pero lo que tratan de imitar, en verdad, son como las pequeñas imperfecciones que tienen estas notas musicales. O sea, estas ondas sonoras, mejor dicho. Entonces, ¿cómo vemos esto en las ondas? Por ejemplo, un diapasón, que es un instrumento que se usa para afinar los instrumentos musicales. La gráfica del sonido que emite la vamos a ver así, como súper pura, por decirlo de alguna manera. En cambio, la voz de un cantante la podríamos ver como así. Por ejemplo, quizá con más imperfecciones, pero ahí estoy, no sé, voy a tratar de dibujar dos ondas sonoras con la misma frecuencia, pero con diferente timbre. Ay, me las cambió esta inteligencia artificial. Ya, ahí, más o menos. Más o menos estos dos sonidos o ondas sonoras tienen la misma frecuencia, o sea, mismo número de ciclos por unidad de tiempo, mismo volumen, o sea, misma amplitud, pero fíjense que la forma de cada ciclo es diferente. No son unas copias. Entonces, quiere decir que el timbre es diferente. Entonces, puede tratarse de dos instrumentos musicales haciendo la misma nota, o sea, con la misma altura o tono y con el mismo volumen. O se puede tratar de dos personas cantando la misma nota musical, o sea, mismo tono, y al mismo volumen, o sea, la misma intensidad, ¿sí? Y ahí tendríamos el resumen de las ondas sonoras, ¿sí? Porque en el temario dice características básicas del sonido: altura, tono, intensidad y timbre, ¿sí? Entonces, esas serían las ondas sonoras, mejor dicho, las características de las ondas sonoras, y podemos hacer check. Aquí entonces, hoy no sé qué pegué acá. Bueno, comando Z. Ya, ahí check. No sé si hay alguna duda respecto de las características básicas del sonido. ¿Ninguna? Entonces sigamos avanzando. Ya, y aquí, segundo punto, los fenómenos ondulatorios. Hay varios fenómenos ondulatorios. El efecto Doppler, que es el cambio de frecuencia relativa cuando hay un movimiento relativo entre y quien escucha la onda sonora, ¿sí? O sea, el receptor de esa onda. Si quien emite el sonido y quien lo escucha
se están moviendo entre sí, o sea, hay un movimiento relativo entre fuente y emisor, se produce el efecto Doppler. ¿Y en qué o sea, cuál sería ese efecto? Se trata de que cuando se están acercando, la frecuencia aumenta y cuando se están alejando, la frecuencia disminuye. Ojo, que es la frecuencia percibida, ¿sí? La frecuencia que emite el emisor, valga la redundancia, sigue siendo la misma. ¿Qué cambia? Cambia la percepción, o sea, cambia la frecuencia percibida, ¿ya? Ojo que es la frecuencia percibida. Y ejemplos de estos sería típica la ambulancia, ¿cierto? Que cuando se acerca a nosotros se escucha más agudo y cuando se está alejando se escucha más grave. O cuando pasa un auto con música súper fuerte, cuando se acerca ya bien, pero cuando se aleja se escucha como más grave, como si estuviese yendo más lenta la canción, y eso es por el efecto Doppler, ¿sí? Entonces, ese es el efecto Doppler, o sea, ¿se acordaban? Sí. Ahora, segundo fenómeno ondulatorio, ahí ya vimos efecto Doppler, algo, sí. Sí, otro ejemplo son los zancudos, que cuando se acercan se escucha agudo, como, pero cuando se alejan se escuchan más graves. Ese es el efecto Doppler. Entonces recuerden que si se acercan, se escucha más agudo, o sea, mayor frecuencia. Y cuando se alejan, se escucha más grave, o sea, menor frecuencia. Ese es el efecto Doppler. Ahora, la interferencia se refiere a la combinación de las ondas, ¿sí? Cuando las ondas se combinan entre sí y puede haber interferencia constructiva o interferencia destructiva. Interferencia constructiva, por ejemplo, en un coro, todos hacen la misma nota con la misma frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Si miramos las ondas de dos cantantes, van a ir así. Sí, o sea, cuando una está en un monte, la otra también va a estar en un monte. Cuando una está en un valle, la otra también va a estar en un valle. Entonces, ¿qué pasa? Se genera interferencia constructiva, ¿sí? ¿Y cuál es el efecto? Escuchamos con una intensidad mayor, o sea, con un volumen más alto. Esa sería la interferencia constructiva, cuando se suman, por decirlo así, las ondas y se suman las amplitudes. O sea, el efecto sería una onda con mayor amplitud a las dos originales. Ahora, también puede ser destructiva. Y en ese caso, pasa que cuando una onda está en un monte, la otra está en un valle. Van así, ¿sí? Así se verían las ondas. Voy a dibujarlo acá. Se verían como una así y la otra todo lo contrario, así. Entonces, ¿qué pasa? Es como sumar 6 menos 6. Eso da 0. Entonces, el resultado en el caso de el sonido de las ondas sonoras sería silencio. Y en el caso de la luz sería oscuridad, ¿sí? Así que, ojo con eso. Y bueno, hay también variantes, pueden no ser las mismas, por ejemplo, esta puede ser 9, acá lo voy a anotar, puede ser 9 y esta 4, entonces el resultado de la amplitud va a ser 9 menos 4, una onda con amplitud menor a a la que tenía mayor amplitud originalmente, ¿sí? Entonces se pueden dar todas las combinaciones
posibles. En general, en la PAES solo le van a preguntar interferencia constructiva o destructiva, ¿sí? Vamos a la difracción. En este fenómeno, ¿qué ocurre? Cuando una onda se encuentra con un obstáculo, por ejemplo, mi voz se encuentra con el obstáculo de este cuaderno, ya ahí, ustedes me siguen escuchando y es porque el sonido hace esto, se propaga y rodea el obstáculo y se sigue propagando. Entonces, a pesar de que yo haga esto, ustedes me siguen escuchando. ¿Me siguen escuchando, no? No, sí, deberían, ¿sí? Gracias al fenómeno de la difracción. Lo mismo, ya, súper, la difracción funciona. Lo mismo pasaría que si, no sé, yo estoy afuera de una sala, no sé, en el colegio, por ejemplo, y hay unas personas conversando adentro de la sala. Entonces, ¿qué pasa? Si hay pequeñas rendijas, yo voy a poder escuchar igual el sonido de dentro de la sala. ¿Por qué? Porque el sonido pasa por esta rendija, ¿ya? Pasa por la rendija y se sigue propagando. Entonces yo voy a poder escuchar lo que pasa dentro de la sala, ¿sí? Y no sé, por ejemplo, si hay un muro acá y yo le grito a alguien que está al otro lado del muro, me va a escuchar igual porque el sonido se va a difractar. Entonces, difracción, recordar que es la capacidad que tienen las ondas de rodear obstáculos. O lo mismo que pasa, ejemplos más tecnológicos, lo mismo que pasa, por ejemplo, con las ondas de la señal Wi-Fi. A pesar de que hayan edificios o casas, la señal me llega igual al teléfono, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por una combinación de fenómenos ondulatorios, pero básicamente por la difracción, o sea, la capacidad que tienen las ondas de rodear obstáculos, de entrar por rendijas, etcétera, ¿sí? Sigamos revisando. Bueno, el eco ya lo conocen, ¿cierto? Hay un obstáculo a más de 18 metros, yo digo algo, pasa un rato y escucho algo. Ese es el eco, ya es archiconocido, no nos vamos a detener mucho ahí. La resonancia es un fenómeno interesante que se refiere a cuando un cuerpo recibe ondas que tienen igual frecuencia que su frecuencia natural de vibración. Piensen que a su alrededor todo se está moviendo, todo está oscilando. Usted no lo ve, pero todo se está moviendo con una determinada frecuencia. Y si usted tiene una copa, ya, esta es la copa, y a la copa le llega una frecuencia con la misma frecuencia de vibración natural que ella, ¿qué va a pasar? Va a empezar a vibrar con mayor amplitud, hasta que sus moléculas ya nos van a dar más y se va a quebrar la copa, ¿sí? Imagínenselo como en un columpio que justo cuando la persona viene, usted la empuja, viene, la empuja, viene, la empuja. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez va a tener mayor amplitud la persona del columpio, porque usted justo empuja cuando viene. A eso se refiere que la frecuencia de la onda que llega sea igual a la frecuencia natural de oscilación del cuerpo, ¿sí? Entonces imagine que la copa está vibrando y se la empuja así. Y entonces cada vez oscila con mayor amplitud hasta que se quiebra. Ese es el fenómeno de la resonancia. Y otro ejemplo
menos, o sea, no, igual de impresionante, diría yo. Son los instrumentos musicales, porque los instrumentos musicales tienen cajas de resonancia, los acústicos, porque los eléctricos se enchufan y no necesitan esa caja de resonancia. Por eso las guitarras eléctricas son planas, o sea, no planas, pero no tienen esa caja de resonancia, ¿sí? Son como de este ancho y material sólido, no tiene una caja de resonancia. En cambio, las guitarras acústicas sí tienen esa caja de resonancia y por eso usted puede tocar guitarra y se va a escuchar aunque no esté conectada, ¿sí? Porque tiene la caja de resonancia. Ahora, si la guitarra no tiene la caja de resonancia, puede que sea eléctrica porque los instrumentos eléctricos no necesitan caja de resonancia, ¿sí? Esos serían los fenómenos ondulatorios y ojo que se miden en términos cualitativos. O sea, ¿se tiene que aprender alguna fórmula? No, ninguna. Hasta acá no fórmulas. Así que, check, ¿cierto? Estamos listos con los fenómenos ondulatorios. ¡Listo! ¡Viva! Súper. Seguimos. Espectro auditivo. Bueno, aquí tiene que manejar el espectro auditivo, se lo voy a anotar acá. Vamos a agregar una página en blanco. Y tienen que manejar que el espectro auditivo, o sea, los sonidos que nosotros podemos percibir, en verdad una persona sana, joven, va desde los 20 Hz a 20.000 Hz. Se los voy a escribir así para que no se confundan con que sea una coma, ¿ya? Espectro auditivo de 20 a 20.000 Hz. Eso es lo que puede escuchar un ser humano sano, ¿sí? Esas frecuencias puede escuchar. Si escucha bajo eso, se le llama infrasonido, ¿ya? Bajo 20 Hz se le llama infrasonido y sobre 20.000 Hz se le llama ultrasonido. Ultrasonido. Ahí está. Entonces, bajo 20 Hz, infrasonido, recuérdese del inframundo. Y ultrasonido, bueno, todo lo ultra es lo más, ¿cierto? Ultra absorbente, que es lo más para absorber, ¿sí? Y el ultrasonido es más allá de los 20.000 Hz. Eso tiene que saber de espectro auditivo. Y bueno, tiene que saber que algunos animales escuchan sobre el espectro auditivo del ser humano, otros bajo el espectro auditivo, etc. Memorizar, nada, solo memorice de 20 a 20.000 Hz. Quizá le pueda servir. Ya, aquí, respecto de la intensidad, tienen que manejar que hay sonidos muy bajitos y sonidos muy altos que están por sobre los 100 decibeles, ahí ya el umbral del dolor. Piensen que el umbral del dolor son 120 decibeles. Una conversación así son como 20 decibeles y así va subiendo, subiendo y eso se mide en decibeles. No se tiene que aprender la escala, solo tiene que manejar que la intensidad se mide en decibeles. Ahora, el espectro, perdón, electromagnético se refiere a que hay muchas ondas electromagnéticas. Aquí voy a escribir espectro electromagnético. Y hay una típica imagen que la voy a adjuntar después,
Donde donde aparecen las ondas que tienen menor frecuencia y las de mayor frecuencia. ¿Qué tiene que manejar usted? Por ejemplo, que las ondas tienen poca frecuencia. ¿Qué más? Que las ondas infrarrojas, recuerde, infrarrojo, abajo del rojo, tienen frecuencias menores al color rojo. Por eso se llama infrarrojo. Está el espectro visible, que es súper chiquitito en cuanto a la escala del espectro electromagnético. Podemos ver el rojo, el verde, el azul, el violeta. Y más allá del violeta está el ultravioleta. Eso, quizá el orden, yo les aconsejaría aprendérselo. Sí, que está el espectro visible, bajo él está el infrarrojo, sobre el espectro visible está el ultravioleta. Recuérdense, los rayos ultravioletas, súper peligrosos, se tienen que cuidar de ellos, ¿sí? Son esos rayos ultravioletas, esos que también vienen del sol. Y más allá, bueno, están los rayos gamma. Los rayos gamma están al final del espectro electromagnético. Son los que tienen mayor frecuencia, o sea, mayor energía. En el caso de la luz, eso es importante, lo voy a apuntar acá. A mayor frecuencia, mayor energía. ¿Sí? A mayor frecuencia, mayor energía. Por eso, mientras más frecuencia, las ondas van a ser más peligrosas, porque tienen más energía. Y bueno, respecto de la contaminación acústica y lumínica, eso es más subjetivo, ¿ya? Y más abordable en la prueba. Contaminación acústica, tienen que tener claro la diferencia entre sonido y ruido, ¿ya? El ruido es cualquier sonido molesto, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un sonido o una onda sonora con alta intensidad. Puede ser una onda con bajita intensidad. Por ejemplo, una gotera a las 3 a.m. Molesto, ¿cierto? Entonces, ruido. Molesto, ruido, ¿sí? Y bueno, también podemos clasificar como ruido, no sé, un taladro, cuando alguien se cae, etcétera. Cualquier cosa como molesta, poco armónica, sería ruido. Y respecto a la contaminación lumínica, bueno, manejar que es un fenómeno que se da principalmente en las grandes ciudades, también en las localidades que cuentan con alumbrado público, y es un problema para la observación astronómica, para las personas también, ¿sí? Porque recuerden que nuestro cuerpo se ve afectado por la exposición a la luz. Entonces, si en la noche estamos expuestos a mucha luz, nuestro cuerpo va a pensar que no es hora de descanso y podríamos sufrir de insomnio, ¿ya? Así que esas serían las cositas que tienen que manejar respecto a este punto. Ya el espectro auditivo, recordar de 20 a 20.000, el espectro electromagnético, recordar mayor frecuencia, mayor energía, aprenderse un poquito del orden. Y esto es súper abordable, ¿sí? Contaminación acústica y lumínica. Entonces, check, tenemos listo este tema, así que sigamos avanzando. Aquí, chiquillos, me voy a detener, de hecho lo voy a destacar, con este vamos a destacar. Relación entre longitud de onda, frecuencia y rapidez de propagación de una onda. Este punto ha entrado todos los años, así que sí o sí se tiene que aprender la fórmula para ondas. De hecho, la voy a anotar acá. Esta es la fórmula, la voy a escribir con otro color, de hecho. Otro color, otro color. Ya, aquí. ¿Cuál es esa fórmula? Es que la velocidad es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Y esa es la fórmula de ondas que se tiene que aprender. Apréndasela, sí o sí.
Anótela en el techo, en el baño, en todas partes, porque se la tiene que aprender. Ha entrado históricamente en la PSU, en la PDT y de seguro que va a entrar en la PAES. ¿Sí? Así que apréndasela, hiérala, ya. Muy bien. Se la tiene que aprender. Aquí recuerde que velocidad, esto es velocidad, es igual a la longitud de onda, recuerde, this is lambda, esta es la longitud de onda, y la frecuencia F, esa F bonita, significa frecuencia de la onda. Y esta ecuación tiene que amarla, porque de seguro que entra y sobre todo en ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden darle la velocidad y la longitud de onda, le preguntan la frecuencia, le dan frecuencia y la longitud de onda, le preguntan la velocidad. Entonces, clave, se la tiene que aprender sí o sí. Bueno, sigamos revisando el comportamiento, perdón, vamos a destacar con otro color ahora, el comportamiento de la luz en espejos planos cóncavos convexos. Hicimos una clase especial de espejos, ¿se acuerdan? Hace poquito, la semana antes pasada. ¿Sí? Recordar, en el espejo plano, siempre la imagen es de igual tamaño, ¿sí? Porque uno se ve de igual tamaño en el espejo plano, es el típico espejo, se ve derecha porque usted no se ve de cabeza, se ve derecho. Y la imagen es virtual, porque uno ve como que la imagen está detrás del espejo, pero detrás del espejo no hay nada. Entonces, en este caso, la imagen es virtual. ¿Sí? Imagen virtual. Acá dice de qué tamaño tenía que ser para que me vea entera. Ah, se refiere a verse completa en el espejo. Bueno, depende de la perspectiva igual, porque piense que si usted está cerca del espejo, en un espejo pequeñito, no hay forma que se vea completa, ¿sí? Ahora, si se aleja, y se aleja, y se aleja, y se aleja, es cosa de perspectiva, porque usted va a estar más lejito, entonces el objeto para el espejo va a ser más pequeñito, entonces se va a ver completa, ¿sí? Pero si está súper cerca, la forma de que se vea completa es que el espejo sea del mismo tamaño que usted, ¿sí? Y ahí se va a ver completa. Otro aspecto importante que no se tienen que confundir es eso de invertir el lado. Algunos dicen que la imagen, me refiero a algunos estudiantes, dicen o responden que la imagen en un espejo plano es invertida porque, claro, uno levanta la mano derecha y mi reflejo levanta la mano izquierda. Pero ojo, eso es que invierte el lado. Y en la PAES, cuando se habla de el tipo de imagen, se habla de derecha o invertida, en el sentido de que si está derecha o si está de cabeza. ¿Sí? O sea, si está de cabeza, la imagen está invertida. Y si no está de cabeza, la imagen es derecha. Así que no confundirse con eso de derecha invertida, con que sea del lado, ¿sí? No se refiere al lado, se refiere a si está de cabeza o no, ¿sí? De cabeza invertida, no de cabeza derecha, ¿sí? Entonces, recordar que en el espejo plano, imagen mismo tamaño, virtual, derecha. En el espejo convexo, recordar que es el espejo retrovisor o el espejo en la farmacia. La imagen es más chiquitita, derecha y virtual. Y en el espejo cóncavo, recordemos, como lo vimos en la clase pasada, depende de la ubicación, ¿sí? Respecto del espejo. Si está entre el foco y el espejo, o entre el foco y el centro, o justo en el centro, o justo en el foco,
o entre el centro y el infinito, tan lejos como se me ocurra. Sí, depende de dónde ubique el objeto. Algunos hitos, por decirlo así, si ubico el objeto en el foco, no hay imagen. Estoy hablando de espejos cóncavos por si acaso, ¿sí? Si ubico justo en el foco, no hay imagen. Justo en el centro se ve invertida y del mismo tamaño que el objeto. Y bueno, si está bien cerquita, se ve una imagen virtual, más grande, derecha, ¿sí? Eso sería como los hitos del espejo cóncavo. Ahora, también entran lentes convergentes y divergentes, pero, ya dijimos que, lo voy a anotar acá, dijimos que las lentes convergentes, ¿a qué espejo eran análogas? O sea, las imágenes se formaban iguales dependiendo de la ubicación. Las leo. Lente convergente, lente divergente. Ah, súper bien, Claudia. Perfecto. 1000 puntos. Lente convergente, la formación de imágenes opera igual que en el espejo cóncavo, ¿sí? O sea, depende de la ubicación del objeto, cómo se forma la imagen. Y en la lente convergente ya sabemos lo mismo que ocurre en el espejo cóncavo. O sea, en el foco no se forma imagen, en el centro la imagen se ve de igual tamaño pero invertida. Y si el objeto está súper cerquita de la lente convergente, es la situación de una lupa, ¿sí? Cuando miramos con lupa, uno ve más grande la imagen derecha y virtual, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Y la lente divergente es igualita al espejo convexo. O sea, en la lente divergente, al igual que en el espejo convexo, la imagen es siempre más pequeñita, derecha y virtual. Entonces, listo con espejos y lentes. Aquí voy a destacar, esto está listo. Y ojo, fíjense, dice, considerando la formación de imágenes. O sea, me van a preguntar cómo es la imagen que se forma aquí o allá. Yo les recomiendo aprenderse los rayos notables. ¿Sí? Los rayos notables ayudan mucho, ¿se acuerdan? Aquí los voy a anotar. Rayos notables. Ñ. No, 2 puntos. Paralelo. Foco. Foco. Paralelo. Y un rayo que me gusta mucho, lo voy a anotar de los primeros, el que pasa por el centro, no se desvía. Con este no hay forma de equivocarse, ¿sí? Porque trazar una línea recta, ¿sí? Mi consejo. Ah, aquí paréntesis. Consejo para la vida. Ah, no, consejo para la paz. Estos son los destacadores que usé en la PDT. Y le aconsejo, llévese 3 para la prueba de matemática, para la de física les bastan 2, ¿sí? ¿Por qué? Con uno dibujan los rayos incidentes y con el otro los reflejados o los refractados. Y así no se confunde en el dónde se intersectan, porque vas a ver que tiene que buscar dónde se intersectan los de color morado, no los de este color que no sé qué es, naranjo, no sé. Entonces así no se va a confundir. ¿Sí? ¿Se entiende? Estos rayos, o sea, este lápiz lo uso para los incidentes solamente. Y este lo uso para los reflejados o los refractados. Y así me fijo dónde se intersectan los rayos de este color. Y no me confundo. ¿Ya? Así que consejo para espejos y lentes, rayos notables, y para matemáticas, 3, para semejanza de figuras planas. Fin de
el consejo para la vida, no para la pared. Sigamos, entonces ya estamos listos con esto de formación de espejos y lentes. Sí, Claudia, aquí Claudia dice, ¿en los espejos también estaba el que pasa por el centro? Sí, sí, pero el tema es que nosotros decimos no se desvía y nos referimos con eso de que el ángulo incidente va a tener el mismo ángulo que el ángulo reflejado, ¿sí? O sea, no va a tener que trazar el rayo que pasa por el centro, ¿sí? Aquí, a ver, mejor lo voy a dibujar acá, porque quizá se refería a otra cosa. Ya, aquí usemos esto de eje óptico. Entonces, hoy aquí no sé por qué. Ay, se, se salió, ¿qué? Ya, no sé por qué se cerró. Ya, aquí está volviendo. Aquí, ya, ahí volvió. Mm, ya. Entonces, ya, estábamos viendo el caso de los espejos, ¿cierto? Aquí está centro y el foco. Entonces, claro, aquí en el espejo funciona lo mismo para el rayo que pasa por el centro. Lo voy a dibujar con negro. Entonces, pasa por el centro, llega al espejo y no se desvía, ¿sí? Pero ojo, esto es un espejo. O sea, el principio que prima acá, que predomina, es la reflexión. Entonces, eso de que no se desvía se refiere a que se devuelve por donde vino, ¿sí? Ese sería el rayo reflejado, o sea, no se desvía. Bueno, me quedó súper mal. Ahí va a quedar mejor. Ahí. Sí, ya. Entonces, ese sería el rayo reflejado. Y como se dan cuenta, claro, no pasa de largo, porque no es una lente. Recuerden que las lentes pasan de largo. Como es un espejo, rebota. ¿Sí? Llegando al espejo, rebota, pero ojo, que no se desvía. Entonces, el rayo que pasa por el centro vale para espejos y para lentes. ¿Sí? Ah, Claudia, usted se refiere a otro rayo notable, ¿sí? Acá pensé que se refería al punto medio. Ese sería otro rayo notable, que es en el caso, claro, porque el centro del espejo está acá. Este puntito que llega justo, no sé, ay, que está justo entre el espejo y el eje óptico se le llama vértice. También hay un rayo notable que no me gusta mucho, que dice que si llega así, se desvía ahí. Sí, ahí, bueno, ¿por qué no me gusta mucho? Porque hay que tener como cierta precisión en el dibujo, que me quede bien redondito acá y que justo esta, este ángulo sea igual al de abajo. ¿Sí? Entonces, también es un rayo notable, pero bueno, en lo personal no me gusta mucho. Si, si piensa que le conviene usarlo y lo maneja bien, perfecto. Use el rayo notable que pasa por el vértice, ¿sí? No lo anoté acá porque anoté mis favoritos solamente, ¿sí? Pero ese sería el cuarto rayo notable que tienen como opción, ¿sí?
Y eso serían todos los rayos notables y sería todo lo relativo a espejos. Vamos a el siguiente punto. Dice, propagación y absorción de ondas sísmicas, PSLR. Bueno, acá tienen que aprenderse estas ondas sísmicas. Mi consejo, aquí vamos a agregar otra página. Una palabra que les va a ayudar mucho es pasarela. ¿Por qué pasarela? La voy a agregar un poco. Digo, agrandar. ¿Por qué pasarela? Ah, muy bien, Mary se acuerda ahí. Las ondas Love eran las más destructivas. Súper bien. Y claro, aquí habíamos dicho que para recordarse de las ondas sísmicas, me acuerdo de la palabra pasarela, porque así tienen todas las ondas sísmicas, o sea, las primarias, las secundarias, las de Rayleigh y las más destructivas de todas, como muy bien recordó Mary, las ondas Love. Entonces, súper bien. Aquí, entonces, estoy haciendo flechas para cualquier lado. Ya. P de primarias, S de secundarias, R de Rayleigh y L de Love. Entonces ahí tenemos todas las ondas sísmicas y lo mejor de todo, bueno, aquí debí haber escrito la palabra al medio, ¿cierto? Pero ya está. Lo mejor de todo de pasarela es que de aquí para allá son ondas de cuerpo y de aquí para allá son ondas superficiales. Aquí voy a anotar superficiales y las P y las S son de cuerpo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, las ondas de cuerpo se propagan por todas las capas de la Tierra, tanto las líquidas como las sólidas. En cambio, las ondas superficiales, como su nombre lo dice, se propagan solo por la superficie de la Tierra. Entonces, no se propagan por las capas líquidas del interior de la Tierra. ¿Sí? Eso, y mencionar también, destacar que, como dice Mary, las ondas Love son las más destructivas. Las primeras en llegar son las ondas primarias, ¿sí? Por eso se llaman así. Después vienen las secundarias. Uy, ¿por qué hace esto? Ya, primero voy a hacerlo rápido para que quede ahí. No, me pasé. Ya, ahí quedó muy feo, pero un registro sísmico sería como así. O sea, primero están las ondas primarias, después las secundarias, que tienen un poquito más de amplitud, y después las ondas superficiales, ¿sí? Las ondas Rayleigh y Love. Así se vería un sismograma, que es lo que entrega el sismógrafo, que se usa para medir la magnitud de los sismos. ¿Sí? Eso sería respecto de las ondas sísmicas, PSL y R, recordar, pasarela, y estructura interna de la Tierra. ¿Se acuerdan que vimos estructura interna de la Tierra? ¿Se acuerdan? Eso se refiere a el modelo dinámico y el modelo estático. ¿Lo vemos o lo saltamos? Lo vimos hace poquito. Claudia dice, ¿en dónde se producían? ¿Dónde se producen estas ondas sísmicas? En el
hipocentro. Eso lo voy a anotar acá. Todas estas ondas, aquí donde se origina el sismo, se le llama hipocentro. Y la proyección en la superficie del hipocentro se le llama epicentro. Entonces, por eso, en general, cuando dan la noticia de un sismo, se escucha la información de el epicentro. Nos dicen el epicentro fue a 10 kilómetros de la ciudad de Concepción. Eso es porque nos dan el punto en la superficie donde se proyecta el hipocentro. Si nos dieran el hipocentro, nos tendrían que dar una profundidad también. ¿Sí? Entonces, gracias por la pregunta, Claudia. Se me había pasado ese datito importante. Epicentro es la proyección del hipocentro en la superficie, ¿ya? Y en el hipocentro es donde se generan las ondas primarias y secundarias, ¿sí? Entonces, eso sería respecto de las ondas sísmicas. Bueno, aquí la estructura interna de la Tierra, recordar modelo dinámico y el estático. En el dinámico, recuerden que son 5 capas y en el estático son 3. ¿Sí? Y eso sería, pasemos al siguiente punto. Dice, funcionamiento y utilidad de dispositivos o artefactos tecnológicos. Vayamos revisando de a uno. Primero, sismógrafo. Bueno, sismógrafo es un aparato que se usa para registrar las ondas sísmicas. ¿Ya? Ahí les dibujé una ilustración fea de cómo se ve la imagen o el registro que se obtiene con un sismógrafo, ¿sí? Es ese aparato que tiene como una varillita, ¿sí? Que hace así, y el papel va corriendo. Entonces el sismógrafo va dejando registro de las características del sismo. El ecógrafo, aquí, ay, ¿qué hice? El ecógrafo, bueno, yo creo que es algo cercano a todos nosotros. El ecógrafo para tomar ecografías. ¿Cómo funciona esto? Se emiten ondas sonoras que se reflejan en los órganos internos, se reflejan y así uno puede obtener la imagen de estos órganos internos o incluso de un feto en caso de embarazo. ¿Sí? El sonar. El sonar ocupa el mismo principio que el ecógrafo, solo que se usa en el mar para detectar algún posible peligro en el fondo submarino o simplemente rastrear el fondo submarino, ¿sí? Ese es el sonar. Bueno, se llama así porque usa ondas sonoras. Tenemos el estetoscopio también, que yo creo que lo han visto. Es típico instrumento que usan los médicos y tiene como un circulito que pone en su cuerpo y así él puede escuchar, por ejemplo, los latidos del corazón o el sonido de los pulmones, ¿sí? Por eso el doctor, quizá cuando era niña, cuando eran niñas, les decía, tosa, o respire, y ahí se tenía que... Entonces tenía que respirar y así el doctor escuchaba el sonido de su corazón o de sus pulmones. Sigamos revisando. El radar. Bueno, el radar usa ondas electromagnéticas, ¿sí? Y me sirve para detectar información de los cuerpos, por ejemplo, a qué velocidad se mueve. ¿Por qué? Porque el radar emite una onda electromagnética, el radar
rebota en este objeto y yo puedo determinar si se está alejando, si se está acercando o si está quieto. Imaginen que son esos instrumentos que usan para ver la velocidad de los automóviles, para ver si van a exceso de velocidad o no. Ese es el radar, ¿sí? Bueno, aquí prismáticos. Bueno, aquí tengo la duda si se refiere a prismas o a un aparato que son como tipo binoculares, ¿sí? Pero acá yo creo que mejor revisemos los dos en caso de, ¿sí? Bueno, prismáticos. Bueno, aquí un prisma tienen que tener en cuenta que difracta la luz y a veces puede dispersar la luz. Pero estos prismáticos, lo más probable es que se refieran a estos aparatos que uno usa para ver a la distancia, lentes binoculares. Entonces, lo que hacen estos prismáticos es que la imagen que está muy lejana se ve una imagen más grande. ¿Sí? Entonces se usan principalmente para mirar cosas lejanas. Los focos, en el caso de los focos, funcionan, bueno, imagínense que los focos son como así, como como un espejo cóncavo. Entonces, ¿qué pasa? Si llega luz paralela, toda se refleja en un punto, ¿sí? Entonces, yo puedo usar esto a la inversa. Yo puedo poner en el foco una luz y gracias a esta lente convergente va a salir luz de manera perpendicular. Es como a la inversa. Aquí voy a hacer un dibujito para que se explique mejor. Ya, imaginen que tenemos... Ay, ¿por qué no me hace caso esta cosa? Ya, ahí. Ya, aquí está el centro del espejo. Aquí está el foco. Y claro, ¿qué sabemos nosotros? Si llega un rayo paralelo, se desvía hacia el foco. Ay, ¿sí? Aquí voy a dibujar otro rayo paralelo, ¿sí? También, como es paralelo al eje óptico, se desvía hacia el foco, ¿sí? Eso ustedes ya lo saben. Cualquier rayo que venga paralelo se va a desviar hacia el foco. Entonces, ¿cómo funcionan los focos? Valga la redundancia, por ejemplo, los focos de los autos. Inteligentemente, nosotros ponemos una luz acá. Entonces, esa lucecita va a tirar rayos para todos lados. Y esos rayos se van a desviar paralelos. Y el resultado, un foco. Con una lucecita puedo dirigir que toda la luz salga de forma paralela de este foco, ¿sí? Entonces, así funcionan los focos. ¡Ah! Sí, así funcionan los focos. Entonces, se utilizan en harto esto o sea, esto de los fenómenos ondulatorios se usan en muchos aparatos tecnológicos. Bueno, el teléfono. Ay, bueno, acá el teléfono, un poquito old fashion, pero aquí también se emiten ondas, ¿sí? Estas ondas se transmiten por este cablecito y bueno, así podemos comunicarnos con otra persona. Es como la misma idea de, no sé si jugaron con estos vasitos, como dos botecitos de yogur conectados con un hilito y uno hablaba así, ¿sí? En ese aparato se transmite el sonido.
Entonces el teléfono funciona de manera similar. Bueno, el televisor funciona gracias a ondas electromagnéticas. Bueno, y en estos tiempos, gracias a ondas Wi-Fi, ¿sí? Que captan la señal y transformamos esa señal electromagnética, esas ondas electromagnéticas, en imagen, sonido, etcétera. Bueno, la radio, mismo principio, con ondas electromagnéticas funciona la radio. Se tiene una estación que emite ondas de radio y se tienen antenas que captan esas ondas, la amplifican, ¿sí? Funcionan como resonadores, entonces intensifican esa señal mediante ondas electromagnéticas y el resultado es que las podemos escuchar, ¿sí? El rayo láser. Ojo que el rayo láser no se puede descomponer, ¿sí? O sea, si yo tengo un prisma e incide un rayo láser, ¿cuál va a ser el resultado? Que el láser, por ejemplo, si es rojo, se refracta y el resultado es que sale láser rojo. En cambio, si incide luz blanca, ahí pasa que se separa en todos los colores, ¿sí? Bueno, telescopio reflector y refractor, como su nombre lo dice, el telescopio reflector usa solo reflexiones, ¿sí? Para funcionar. Y el refractor, en el refractor se usan lentes también. Radiotelescopios. Oh, esto es hermoso. Da para hablar mucho, pero lo que tiene que manejar para la PAES es que los radiotelescopios captan ondas de radio o otro tipo de ondas electromagnéticas que, que se propagan por el espacio y esas ondas las podemos transformar después en imágenes, como las imágenes del James Webb. No sé si las han visto por ahí dando vueltas, o del observatorio ALMA. Bueno, todos estos observatorios lo que captan no es luz visible, son ondas de radio y otros tipos de ondas electromagnéticas, pero ya no observamos el cielo con la luz visible que llega, sino que con ondas de radio y, bueno, otros tipos de ondas electromagnéticas que no están en el espectro visible. Sí, como que ya no usamos, o sea, en ciencias, en astronomía, en las observaciones astronómicas, ya no es eso típico de estar mirando una persona el cielo con un telescopio. Claro, eso lo hacen las personas por entretención, pero para hacer observaciones, en general se usa esto de los radiotelescopios, ya que son estas antenas que captan eh, ondas electromagnéticas, ondas de radio principalmente. También está la fibra óptica. Ah, ¿se acuerdan que yo les había comentado de que la mayoría, o sea, no, yo les dije, en todos los casos, una parte de la onda se refleja y otro porcentaje se refracta, excepto en un caso? ¿Se acuerdan que les dije eso? ¿Y cuál es la excepción? Aquí, la fibra óptica. En el caso de la fibra óptica, toda la luz que se refleja se queda en la fibra óptica. O sea, nada se refracta hacia afuera. ¿Ya? Bueno, eso tiene que ver con un ángulo crítico de reflexión. A ver, aquí voy a hacer un dibujito, Claudia, ¿sí? Que preguntó, ¿pero cómo? Ya, imaginemos que esta es la fibra óptica, es un super zoom, ¿ya? Esta fibra óptica es muy delgadita, pero le hicimos un super zoom. ¿Y qué pasa? Recordar que si la velocidad en un medio es mayor, el ángulo con la normal es mayor.
y donde la velocidad en el medio es menor, el ángulo es menor. ¿Dónde es mayor la luz? ¿En la fibra óptica o en el aire? ¿Recuerdan o no? Recuerden que la luz es una onda electromagnética, entonces es feliz en el vacío. Su máxima velocidad es en el vacío. Entonces, su velocidad es mayor en el vacío que en el aire y sería mayor en el aire que en la fibra óptica, ¿sí? Entonces acá voy a anotar velocidad mayor. Entonces, como es velocidad mayor, el ángulo tiene que ser mayor, ¿sí? Bueno, sabemos que parte se refleja, ¿cierto? Siguiendo la ley de reflexión. Pero analicemos la refracción, ¿sí? Porque sí o sí algo se va a reflejar. No hay chances de que no se refleje algo. Ahora, yo les estoy diciendo que todo se refleja, nada se refracta. ¿Por qué? Porque fíjense, este ángulo tiene que ser menor al ángulo del rayo que pasa por el otro medio. Entonces, ahí son iguales. Ahí podemos hablar de un ángulo mayor, ¿sí? Entonces, este ángulo tiene que ser mayor. Y en ese caso, sí hay refracción. Pero ¿qué pasa si yo agrando el ángulo de incidencia? Voy a tener que agrandar también el ángulo de refracción, ¿cierto? Hasta que va a llegar un punto, ay, me quedó media choca la línea, va a llegar un punto en que va a quedar así, como justo al ras de la fibra óptica, ¿sí? Ahora, si agrando un poquitito más, ahí voy a agrandar un poquitito, ay, me quedó chueco, agrando un poquitito más, ¿y qué pasa? Como agrandé acá, tengo que agrandar acá, pero ya no puedo agrandar más. Entonces ahí, reflexión total interna. O sea, todo se refleja. Nada pasa por el otro lado. O sea, nada pasa para el otro lado. ¿Por qué? Porque si pasa para el otro lado, el ángulo tiene que ser mayor. Y como ya no puede ser mayor, se queda en el mismo medio. ¿Sí? Entonces ahí se queda todo acá, llega lo mismo, pasa lo mismo, reflexión total interna, y el resultado es que, bueno, vamos a ver que la luz o la información va haciendo esto. Va para allá, después allá. ¿Sí? Y se producen múltiples reflexiones totales internas. Y así es como funciona la fibra óptica. ¿Sí? Aquí Claudia pregunta, ¿y cómo colocan la onda con ese ángulo? O aquí debe haber un dispositivo que acá, de modo que la onda parta con un ángulo mínimo, ¿sí? Porque, claro, yo puedo partir perfectamente con un ángulo así, ay, así, ¿sí? Porque también voy a tener reflexión total interna, o así, o sea, tengo un gran espectro para que se produzca reflexión total interna. Yo puedo abarcar desde aquí hasta, bueno, un ángulo casi perpendicular a esta superficie. ¿Sí? Entonces, yo puedo desviarlo desde esta dirección hasta esta dirección. Entonces, tengo un rango
que es posible y que en cualquier caso de estos voy a tener reflexión total interna. Lo que no tiene que pasar es que el rayo parta así, por ejemplo, ahí, así. Ah, ahí sí. Sí, ahí en ese caso no habría reflexión total interna, pero es un abanico de ángulos no muy amplio, ¿sí? Entonces, eso. Y bueno, mientras mayor índice de refracción tenga este material, mayor es el abanico de ángulos en el cual se produce reflexión total interna, ¿sí? Así que, bueno, eso sería cómo funciona la fibra óptica. Ah, y aquí para finalizar este eje de ondas, tenemos las lentes para enfermedades que afectan la visión. Acá, bueno, y dice entre otros, gracias, Demre. Súper claro. Pero revisemos lo de las lentes, ¿o se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acá hay dos defectos de la visión que son súper populares. Son la miopía y el astigmatismo. No, aquí vamos a escribir la hipermetropía. Hipermetropía, sí, el astigmatismo también es súper común. En estos casos, la miopía se corrige con una lente divergente y la hipermetropía se corrige con una lente convergente, ¿sí? O sea, aquí la miopía se corrige con este tipo de lentes y la hipermetropía con este tipo de lentes. Bueno, el astigmatismo también es súper común, pero se corrige con una lente que no entra en la PAES, ya que se llama lente cilíndrica. Sí que es más gordita en un lado, más flaquita en el otro, pero no es simétrica respecto del centro, ¿sí? Ese tipo de lentes no entra en la PAES, pero bueno, no está de más saberlo, ¿cierto? El astigmatismo lo corregimos con lentes cilíndricas. Y eso sería todo el contenido de ondas. Em, ya llevamos casi 2 horas. ¿Cómo están? Parece que me fui mucho en el detalle, porque solo hicimos un eje. Ay, sí, sí. Entonces, a ver, sí, ya van como 2 horas, así que dejamos hasta acá el checklist, pero ya saben que están sequísimas en ondas, ¿ya? Eso es todo lo que tienen que saber para ondas. Voy a detener la grabación aquí. Ay, no. Ya, stop recording.